Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de charlas. Gracias por estar, gracias a todos y a cada uno. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu invitación, Susi. no, gracias a vos y gracias a todos por estar. Les estaba dando la bienvenida a todos. Quería preguntarles, o a vos Enrique, si se escucha bien. ¿Me escuchan? A ver. ¿Se escucha, Enrique? Sí, yo te oigo bien, te oigo perfecto. A ver, acá me están diciendo que no se escucha. A ver. Ahí está, gracias. Bueno, perfecto. Parece que se escucha muy bien. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos y a cada uno. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la búsqueda del sentido de cada una de nuestras vidas. O sea, lo que significa realmente la palabra vida. O sea, la existencia, esa búsqueda interior que tenemos cada uno en algún momento de nuestras vidas, desde que nacemos y antes de que nacemos, también vida cuando estábamos en la panza de nuestra madre, la gestación, el milagro de Dios, la vida. Y hoy está con nosotros mi invitado Enrique Piñeiro. Un placer y una gran alegría, Enrique, compartir este vivo con vos. Y nada mejor que vos para orientar a todos los oyentes, los seguidores, en este gran tema. Y también lo que significa el tema de la propia vida en esta etapa que estamos atravesando todos mundialmente por la pandemia. La vida. Agradecer el día a día, la salud y también el tema de los que partieron. Y bueno, especialmente también me conmueve esto de la vida también y la muerte, ¿no? Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Por eso qué importante que es disfrutar cada momento de la vida. No tenemos que dejar que se apague la luz, la oscuridad, en tinieblas. No sirve. La verdad que no nos suma nada estar a oscuras. Al contrario, nos resta. Y eso muchas veces podemos entrar en desesperanza. Así que, ¿cómo es nuestra manera de vivir cada día? Tratemos de vivir con optimismo, con esperanza. La vida misma es un continuo aprendizaje y la vida es una sumatoria de todo lo que vamos viviendo en cada etapa. Así Bueno, es. así es, Enrique. Acá, Enrique, mira, tengo unas preguntas, si te parece bien. Primero, bueno, presentate a todos, qué haces y bueno, Bueno, eso. bueno, yo soy Gracias. Enrique Piñeiro, como bien dijiste y me presentaste. Me he dedicado en los últimos años
a profundizar y estudiar más que nada los temas de familia. Fundé en el año 2018 una asociación, un instituto que se denomina Instituto para la Familia, desde donde formamos a personas, a interesados, a padres de familia, a sacerdotes, religiosas, en orientación familiar muy vinculada a la historia familiar. Y también vinculada a esto que vos decías al principio, que es el sentido de la vida. Por algo, desde que el ser humano existe, desde la filosofía antigua, en la Grecia antigua, pasando por toda la historia de la humanidad, los grandes pensadores han intentado encontrar esto que vos decías, un sentido a la existencia, esta existencia tan controvertida que tenemos nosotros los humanos, desde el ámbito de la filosofía, como recién dijimos, el ámbito de la psicología, de la fe, también encontrarle un significado a esta existencia tan condicionada, tan confrontada con numerosos existenciarios. Tal vez quien últimamente, en las últimas décadas, haya interpretado esto de una manera muy sabia ha sido Viktor Frankl, tan conocido en la literatura moderna. Sus libros son muy vendidos, muy conocidos en todas partes, especialmente este libro que muchos hemos leído una o varias veces, El hombre en busca de sentido. Este hombre, Viktor Frankl, terapeuta, psiquiatra, un hombre de bien, filósofo a la vez, pedagogo. Él estuvo siendo perteneciente a la comunidad judía y de tradición rabínica durante la Segunda Guerra Mundial. Padeció de estar prisionero en 4 campos de concentración. ¿Y quién más calificado para hablar del sentido de la vida o de encontrarle un sentido, un significado a la existencia que Viktor Frankl, que sufrió y se vio confrontado con la muerte? Hoy en día nosotros nos confrontamos ya desde el 2020 o desde el 2019, en el caso de Oriente, con esta pandemia. Esta pandemia que no es la primera que hemos sufrido los seres humanos, que así como una guerra, un holocausto, una persecución, tantas cosas que suceden en la vida, eh, en la vida de las personas, uno puede ver cómo esta situación tremendamente confrontativa hace que nosotros estemos bueno, con la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a suceder. Creo que alguien está ingresando al web, pero que no es parte de, no sé si vos le diste Sí, entrada. sí, creo Bueno, que, no sé. ahí está, Ahí está, perfecto. Seguí, Enrique. perfecto. Gracias. Bueno, entonces, con respecto a esto que estamos conversando, Susi, ¿quién más calificado que Víctor Frankl, que estuvo en 4 campos de concentración al borde de la muerte todo el tiempo, había sido despojado de absolutamente todo? Allí en los campos de concentración perdió a su madre, a su padre, a su mujer, Eso, la supervivencia. que estaba embarazada, el poder sobrevivir. Él tomó varias decisiones allí. Una de las decisiones más importantes fue: me juré a mí mismo, dijo él, que no me iba a tirar a las redes electrificadas del campo de concentración. ¿Qué lo habrá motivado, no? Esa supervivencia, él, su familia, todo lo que estás contando. Él estaba Ese, aferrado a un futuro que él veía donde iba a poder realizar sus sueños, el sueño en principio que tenía de publicar sus escritos y sus teorías, el famoso manuscrito que él conservó durante una parte de su estadía en el campo, que le fue arrebatado y que después iba escribiendo en trozos de papel que iba encontrando y recolectando, que algunas veces perdía y le iban siendo sacados. Pero algo muy importante de Viktor Frankl, una persona extraordinaria, fue que en medio de esa adversidad se juró muchas cosas interesantes que creo que nos son útiles hoy en día al momento de confrontarnos con la pandemia o con
las numerosas pandemias de nuestras vidas. Hay personas que pasan por situaciones tremendas, de enorme sufrimiento, como por ejemplo podría ser una pérdida, la pérdida de un ser querido, de la persona amada, la pérdida de una ruptura familiar, una separación, un divorcio, tan trágico y tan común tristemente en nuestra época. A veces la pérdida de un trabajo, una enfermedad, una imposibilidad. Lo que hizo Frankel fue jurarse que él iba a ayudar a los demás, a pesar de estar mal. Se prometió a sí mismo, a pesar de haber perdido todo, ¿no? Porque él tenía hasta su nombre, tenía un número, era el prisionero número tanto en el campo de concentración, y allí se juró ayudar a los demás, pararse erguido, eh, trabajar de manera honesta y de su mejor energía que pudiera, y de esta manera Frankel salió adelante, ayudando a otros y bueno, decidiendo y diciéndole sí a la vida. No siempre es fácil esto en las circunstancias que podemos llegar a vivir. Perdón, Dice, Enrique, que te interrumpa. Justamente esto que decís, lo que dijo Víctor Frankl, el significado ya de ayudar a otras personas, la felicidad que le produce a él. Y en parte me siento como identificada en este proyecto, de ser luz, esto, ¿no? Para otros, de transmitir esperanza, porque todos pasamos por un montón de cosas no tan buenas, adversidades, pero cómo está en uno el tema de la resiliencia, de salir adelante a pesar de las tormentas que me toque pasar. O sea, confiar y ayudar, uno se siente bien ayudando al otro. Y esto, por eso creé el proyecto este, ¿no? De hacer luz. Cada uno de nosotros estamos llamados a esto. Cuando yo tengo un ejemplo de un fósforo, estamos en la oscuridad, agarramos una cajita de fósforos y prendemos ese fósforo, acercamos otro fósforo, que es una persona que a lo mejor está a oscuras, lo prendemos, le contagiamos esa luz para que él o ella haga lo mismo como un efecto dominó de ser luz para los demás. sí, sí, así es. La importancia, ¿no?, de la otredad, algo que también enseñó Frankel, ¿no? Porque el sentido de la vida tiene que ver el sentido cuando hay un otro, una otra persona. Si fuésemos individualistas y el sentido de la vida corriera solo por nuestros propios logros o por tener éxito, Claro, como el ego, no, una motivación. sí, la Claro. motivación tiene que estar vinculada con la otredad, con la otra persona, con la persona amada, con la otredad a veces también con mayúsculas, que tiene que ver con Dios. Y el ver, como decís vos, a Dios o en el prójimo, dar un significado a esta relación, yo tuve una relación significativa. Frankel hablaba también de los existenciarios que confrontan al ser humano en la búsqueda de sentido, del sentido de la vida. Esto que tiene que ver con la culpa, el sufrimiento, la muerte. Y le dio una mirada a estos existenciarios tan importantes que confrontan la vida de toda persona, ¿no? La culpa que te convoca a la reparación, no la culpa que es vista desde el psicologismo moderno, como bueno, olvídate de la culpa, no importa, ¿para qué sentirte culpable por esto, por aquello? Seguí adelante, que las cosas sigan así. No, Frankel habla de la responsabilidad, de la reparación inclusive. Si hiciste Claro, la algo, corrección, la digamos, como corrección, el reparalo, perdón, el mejoralo. corazón, sanar. Cuán Sí, importante es esto, ¿no? Susi, sí, el poder reparar, el poder sanar. Con respecto a la muerte, es una convocatoria el saber que somos finitos y limitados, que tenemos un tiempo aquí en esta vida que nos es regalada, este gran obsequio que es la vida. La muerte que nos indica es como un compañero que nos dice en algún momento, cuidado, tu tiempo es finito, se va a terminar, cada minuto de tu vida es valioso, ya que sos libre y que tenés un libre albedrío, usalo de forma responsable y trascendente a la vez, y como lo que haces vos. agradecer, ¿no, Enrique? Cada mañana Sí, yo cuando me levanto, agradecer un día más de vida, decir gracias Dios
poder caminar, poder levantarme de la cama, poder eso, agradecer un día más de vida. Sí, un día Mm, más de vida es una oportunidad. Y qué bueno esto que vos hacés también, Susi, la oportunidad de haber creado este proyecto, Ser Luz para Otros, donde de una manera y de múltiples maneras podés brindar ayuda, asistencia, motivación, inspiración a otras personas a través de los temas que tratás en estos vivos y de lo que posteás. Es una actividad muy noble y la verdad que la celebro y la aplauso, la gracias. aplaudo. A la vez, también Frankel nos habla del sufrimiento evitable y del sufrimiento inevitable. ¿Y qué hacer con eso en la vida? ¿Quién no sufre? ¿Quién no pasa por sufrimientos? Vos al principio mencionabas las personas que han padecido esta pandemia en forma tremenda, los que han perdido seres queridos, los que han perdido a personas o han quedado con complejas enfermedades o secuelas de todo esto, ¿no? Amén de toda esta transitoriedad que nos ha hecho meternos adentro, mirarnos un poco más, reflexionar sobre esta situación límite. El sufrimiento evitable es aquel que podemos evitar, que sería bueno que lo evitemos. Un ejemplo polarizado sería, Mm, pongo sin querer la mano arriba de una plancha, la tengo que sacar, si la dejo ahí ya mm, es otra cosa, ¿no? sí, Hay sufrimientos que pueden ser evitados, pero hay mm. otros que son inevitables. ¿Y cómo decirle a las personas que tienen un sufrimiento que no pueden cambiar, que la vida tiene un sentido y un significado? Porque ahí Claro, está cómo, ahí está el el tema, kit, ¿no? ¿Cómo ¿no? le das a la otra persona que te consulta la esperanza, esas herramientas para, si está oscura, si está desesperanzado? Justamente una de las preguntas que tengo acá era una de esas, ¿no? De cómo orientás en valores, la autoestima, qué herramientas usás para esas personas que ves que están un poco caídas, ¿no? Es muy Sí, importante esto de la escucha atenta, escuchar el la- corazón, los sentimientos, ¿no? Que atraviesa la persona. sí, así Perdón. es. Las personas que vienen a mi consulta, a veces vienen desgarradas, hechas trizas por las situaciones de su propia vida, por cuestiones incomprensibles, como por ejemplo quisieron haber logrado algo o tenían un sueño y no lo pudieron llevar a cabo, o un ideal que se les fracturó, se les quebró, o perdieron a un ser querido, o tienen algo que es irreparable, como podría ser, imagínate, una persona que pierde su movilidad y su sueño era correr o era un maratonista. ¿Qué hacer con una persona así? La primera reacción de toda persona es cuestionarse por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Cuando yo no lo hubiera elegido jamás, no me preparé para esto, no seguí el camino para llegar a este punto, no es lo que yo quería para mi vida. Sin embargo, estas cosas suceden, nos suceden a todos en diferentes medidas y diferentes dimensiones. Entonces, Perdón, Enrique, que te sí, interrumpa acá. Esto que decís, que la persona se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿No? Yo tuve además unos módulos que hice de coaching ontológico y me di cuenta de cambiar el por qué de tal situación y lo cambio por el para qué. O sea, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? ¿Por qué discutir? Y lo cambio por el para qué. O sea, ¿tiene sentido realmente discutir? O en otro tema, en lo que sea, ¿no? Entonces, cambiar ese por qué y salir resilientes. Hay gente, como vos decís, tiene 1500 problemas, pasa de todo y de repente decís, wow, a lo que llegó esta persona. Hay gente que se quedó sin piernas y nada, y son campeones de natación, y vos decís, ¿cómo? O salen a correr, y ahí está la supervivencia, ¿no? El sentido de la vida, de trascender más allá de nuestras vulnerabilidades, nuestras historias, nuestras heridas, salir adelante a pesar de lo que me haya tocado en la vida, ¿no? exactamente.
sí, no siempre las realidades que nos tocan son las, Mm. como dije, las que hubiéramos elegido. Pero la realidad siempre, de alguna manera, nos presenta un camino a seguir o nos convoca a una tarea, nos brinda posibilidades. Y el Entonces, aprendizaje, ¿no? abrir Aprender. esas posibilidades, claro, y ser convocado por esas posibilidades, ¿no? Y aprender Mm. a distinguir que siempre hay alguna posibilidad a pesar de los condicionamientos o de las realidades que tenemos o que nos han tocado en suerte. Eh, Vos sabés que yo hago esta formación de orientación familiar en psicogenealogía y desde la psicogenealogía, por mi experiencia en genealogía asociada, que he asociado a la logoterapia, la he integrado con resultados muy impresionantes y buenos en las personas que logran alivio, realmente alivio en sus situaciones y en sus confrontaciones de vida y encuentran un significado en lugar de preguntar, como decíamos, ¿por qué a mí? O hacerle preguntas a la vida, los Mm. convocamos en esta formación a dar una respuesta y en la consulta también, a dar una respuesta a la vida. Todo mediante un proceso, nada es mágico y nada se puede hacer de la noche a la mañana. Pero sí, por supuesto, se puede lograr a través de un proceso un aprendizaje que sirva para que las personas tomen decisiones y esas decisiones los lleven a darle un significado o una trascendencia aún al sufrimiento inevitable a lo que no se puede cambiar. Y Enrique, esto que decís de los procesos, es tal cual, vivirlos paso a paso, el día a día, sin exigencias, porque no se puede de un día para el otro decir, ah, ya estoy bien, ya está, solucioné todo. Y no, hay que vivir esos procesos de duelo, hay que sentirlos, hay que, sin exigencia, sea un proceso de duelo, de un divorcio, de una muerte, de lo que me toque o le toque a cada uno de ustedes, todos los que nos están siguiendo, preguntarnos, ¿no? El sentido de nuestra vida, de la Así es, existencia. Como dije al así es. principio, que nuestra vida es como una sumatoria de cosas, es como un cuento, un libro, ¿no? Como dije, desde la gestación, desde que fui chiquito, desde que fui engendrado, después el nacimiento, el parto, la vida. Entonces ahí vivir cada etapa de mi vida, la infancia, la niñez, la adolescencia, cómo están viviendo hoy los jóvenes también, ¿no? Eso es otra pregunta. Orientar a los padres de hoy en día, los adolescentes, que están con muchas expectativas, no tienen, a ver, ¿cómo te puedo decir? Nosotros creo que somos de otra época, ¿no? Pero dicen las cosas realmente lo que sienten los chicos y qué sanador es escucharlos, tener un tiempo en familia para conocerse entre todos. Porque hay muchos, Sí, por ejemplo, hay varios hermanos, son, qué sé yo, 5, y hay dos que no se conocen bien. Entonces, tratar de hacer como reuniones después de comer, a la noche, preguntar cada uno cómo está, cómo fue su día, interesarse un poco y viceversa, ¿no? También solamente los chicos con los padres, pero también los hijos, preguntarles a los padres, ¿cómo fue tu día, papá? ¿Cómo estás? ¿O en qué te puedo sí, ayudar? ¿No? Porque vivimos en un mundo, esto de la pandemia, que, como dijiste también hace un tiempo, nos metemos, mucha gente se metió para adentro, como el ejemplo de la tortuga, ¿no? Que mete la cabeza para adentro y ahí se queda, y sale y ve y dice, ¿qué hago? No, mejor me meto de vuelta para adentro. Y no, la idea es, ¿no? Esto de la vida, el significado de, a pesar de lo que me pase, salir adelante y viviendo el proceso, ¿no? sí, así es. Y creo que todos somos convocados a aprender o a ser educados, a pesar de la educación formal y académica que hemos tenido. No se nos enseña, mira, que se aprenden tantas cosas en el colegio. Qué bueno sería que nos prepararan
para ser, por ejemplo, marido y mujer, para ser padres también. Uno se lanza a esas situaciones de una manera a veces inesperada y va aprendiendo en el andar. Por eso esta formación de la que nos ha participado Susi, de orientación familiar, cuán importante es desde, como hablabas vos, el tema del diálogo en la familia, los errores que hay en la comunicación y cómo se repiten situaciones familiares, paradigmáticas, también se repiten y se vuelven a hacer. A veces yo me reconozco en actitudes parecidas a las de mi padre o a las de mi abuelo. Hay cosas buenas, hay cosas malas que repetimos. Poder esclarecer eso en una consulta o en el aprendizaje es primordial, es importante para poder ser más flexibles en el diálogo y en la comunicación interna de la familia y en la comunicación con el exterior, para ver qué reglas y cómo funcionan las reglas dentro de nuestra familia, para cultivar la autoestima, como mencionabas hace un rato, la propia autoestima y la autoestima y el valor, la valoración de los demás, la forma en que tratamos a los demás, cómo miramos al resto de los integrantes de la familia. Esto es algo muy importante para el desarrollo y también para la habilidad de poder caminar en esta vida, preparándonos también para una vida que por supuesto es maravillosa, pero no es Disneylandia la vida, ni es un picnic, sino que la vida está llena de adversidades, de pruebas, podríamos decirlo metafóricamente, y qué bueno es poder estar preparados para esto, para poder responder, como decíamos hace un rato, en lugar de decir por qué a mí, y agarrarme la cabeza, saber que esto también puede suceder y que voy a estar preparado para enfrentarlo y enfrentarlo de una manera madura y hasta solvente. Este es el gran desafío en la formación familiar, en la formación de orientación familiar que hacemos desde el Instituto para la Familia y que entendemos es muy útil para todo individuo. Sí, 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 estaba un poco entrecortado la señal, pero sí, seguimos. Nos falta bastante todavía para seguir hablando, así que la verdad, Enrique, muy interesante todo esto, ¿no? Y la parte que decís, la parte familiar, escucharnos entre todos los integrantes y también el no juzgar, que esto todavía no lo hablamos, ¿no? Cada integrante de la familia tiene su propia historia de vida y cada hijo vive la situación que le haya tocado vivir a su forma y muchas veces etiquetamos a esa persona, ¿no? Y, y el no juzgar, o sea, ver primero nuestra vida adentro, si tenemos que sanar, si tenemos que perdonar a alguien o a nosotros mismos, reconciliarnos contra nuestra propia vida. Hay gente que está enojada o enojado con ellos mismos y que están como negativos ante la vida, que están quejándose todo el tiempo. Y en el fondo esas personas seguramente tienen algún dolor, pero no lo saben transmitir, no lo pueden expresar en palabras, pero bueno, ir aceptando el día a día, que en algún momento, yo tengo unas dos palabras, darse cuenta o darme cuenta. Es como darle un clic y decir, uy, me di cuenta tal cosa, ¿no? Hacer momentos de introspección con nosotros mismos, cada uno de los que están siguiéndonos, un tiempo durante el día, es bueno y es sanador. Y también es muy liberador los espacios estos tuyos, Enrique, en el consultorio, de que la persona pueda expresar lo que siente. También lo digo así como acompañante espiritual, ¿no? Poder expresar y respetar los tiempos de los otros en sacar ese dolor. Hay muchas personas que se consideran resilientes y pueden salir adelante
porque aparecieron personas en su camino que los pudieron ayudar, o sea, pudieron ser luz, ¿no? Esto de encender, ser luz para otros, qué importante. Sí, sí, es muy importante y particularmente en la consulta, como decías, la aceptación incondicional, obviamente, de la otra persona, que es diferente a uno, que tiene a veces valores distintos, principios, un derrotero de vida diferente al nuestro. El aceptar y el brindar la confianza, un terreno de confianza. Como dice el rector de CEPEL, que nosotros hemos estudiado ambos en CEPEL, Eugenio Pérez Soto, gran logoterapeuta de vuelo internacional actualmente, entrar como el maestro Shaolí sobre un papel de arroz sin moverlo, sin moverlo, porque es un terreno sagrado ahí donde la persona se abre su corazón y cuenta lo que le sucede y cuenta acerca de su dolor o de la situación que no puede comprender o de que lo tiene bloqueado. Cuando hablabas hace un rato sobre el diálogo en la familia, el diálogo en el matrimonio, son muy fuertes las historias de cada persona. Cada persona viene con su propia historia, con su manual invisible de cómo deben ser las cosas, aprendido desde la infancia y heredado también. Y a Esto que veces quiere decís, imponer esto. Enrique, Sí, de la herencia que o genéticamente o que inconscientemente heredamos, ¿no? Las ramas del árbol genealógico tenemos ramas, digamos, buenas, con buenos frutos, ramas verdes, bien, y de repente tenemos como una rama media tóxica. Entonces, bueno, podar esas, ¿no? O sea, hacer como una limpieza de cada uno interior, de la vida, ¿no? sí, De poder esto, transmitir esperanza a los demás. Acá justamente, Enrique, tengo una pregunta, se relaciona un poco, si querés te la hago. sí, decime. Acá me están preguntando, ¿se puede encontrar el sentido aún en situaciones límites? Esa es Sí, una de por las supuesto. preguntas. Si querés te hago unas dos, como quieras. Bueno, primero, si querés, te contesto esta. En Sí. situaciones extremas, ¿no? Qué gran ejemplo el del principio, ¿no? De Víctor Frankl, 4 campos de concentración, que, que él siguiera adelante mirando hacia encontrarle un significado, un sentido a ese sufrimiento tremendo y absurdo que estaba viviendo. Pero ni que hablar de personas, como decíamos antes, en situaciones tremendamente trágicas, personas que han sufrido tal vez abusos en su infancia durante mucho tiempo y que han podido salir adelante, formar una familia, cambiar, mejorar, personas que han sido maltratadas o han sido violentadas, de pequeños y de grandes, familias que han perdido todo en una guerra, en una epidemia, en tantas cosas. ¿Qué hacer cuando parece que decide a alguien, bueno, encontrarle el sentido a tu existencia, cuando tienen un sufrimiento extremo, parece algo burlesco, sin embargo, la situación se plantea así, la vida, Dios, la existencia, es la que te está haciendo una pregunta y vos sos el que tiene que responder. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque se puede estar en una cama llorando y terminar los días de la vida así, como tantas personas le ha sucedido, después de un enorme, tremendo estrés y sufrimiento por la pérdida del ser amado, o de otra circunstancia difícil, pero también se puede, la persona después de pasar por el proceso del duelo, que es saludable e imprescindible, levantarse y decir, bueno, con esto aprendido voy a hacer algo bueno, algo que me trascienda. Tal vez alguien que ha perdido a un hijo, ayudar a otros a levantarse, otros que pasan por una situación semejante. Tal vez alguien que ha sufrido un abuso intrafamiliar, violencia, ayudar a los que sufren esto. Los adictos son un gran ejemplo que ayudan en los grupos con su propia experiencia a levantar a los caídos. Eh,
creo que en una enorme medida todos somos seres sufrientes y confrontados con experiencias en la vida y somos llamados también a trascender esas experiencias. En la consulta SUSI, como bien vos sabés, como aprendemos y enseñamos en la orientación familiar, hablamos del árbol genealógico y hablamos de la historia heredada y de la historia que se sostiene a capa y espada por una lealtad invisible a lo que uno ha aprendido y a lo que uno cree que es lo mejor. Son generalmente estas situaciones las causantes de divorcios, a veces peleas y guerras campales por pequeñas cosas, desde cómo va la pasta dental, si se aprieta abajo o arriba, cómo se dobla la ropa, cómo se come, cómo se habla en determinados, en distintos sectores sociales. Cada sector tiene su lenguaje, qué palabras se pueden decir, cuáles no, cuáles quedan bien, cuáles mal. Y todo eso, esa rigidez a veces provoca tremendas discusiones y tremendos embates en el matrimonio por defender algo que viene de atrás y que a veces en las circunstancias actuales no es tan útil. ¿Cuán difícil es hacer algo nuevo, una familia nueva, un matrimonio nuevo? Muy difícil, pero es posible, totalmente posible, del esclarecimiento y de la consulta y de la ayuda que se le puede dar. Perdón, Enrique, que te interrumpa. Esto del esclarecimiento es muy importante. Es sacar a la luz temas que por pudor o por miedo o por amenazas que no se hablan en la familia. Entonces hay como secretos familiares que a lo mejor un integrante está viviendo algo, una situación en particular y no se anima a decirlo en la familia y, por ejemplo, qué sé yo, un caso de un adolescente, ¿y dónde dice, expresa su dolor? Generalmente es en el colegio, sea en primaria o en secundaria. Los maestros, eh, qué sé yo, profesor de matemática, de contabilidad, de lo que sea, generalmente va el alumno y le cuenta lo que le pasa. Y bueno, y pasa mucho eso, porque en la casa no se animan a hablar de lo que realmente les pasa, ¿no? Buscan ayuda por otros lados. Por eso digo el tema de no juzgar, de hacer un espacio en la familia, de orientarlos esto en valores y acompañarlos, estar y no juzgarlos. Y hoy en día me refiero ahora a este tema un poco a la diversidad sexual, la cantidad de casos de, bueno, de todo lo que hay, sea tener un hijo gay o lesbiana o bisexual, todo ese mundo, ese abanico de cosas que están viviendo hoy los adolescentes, es como que están probando su identidad, están como indefensos, tan solos y creo que necesitan y merecen ser muy necesarios, muy escuchados. Mucha Sí, tristeza veo en los adolescentes, hay muchos que están medicados, porque bueno, situación de ayuda profesional, que gracias que los están ayudando con medicación, porque es como que solos no pueden, y es una buena herramienta a veces medicarlos para que puedan controlar un poco la ansiedad también, ¿no? Son sí, sí. temas, estos espacios van a ser así de charlas muy de distintos temas. Por ejemplo, el lunes que viene voy a otro invitado también que ya dio una charla de suicidio hace poquito. Vamos a hablar de las adicciones, ¿no? Muy bien. En los Un tema adolescentes. muy en Por eso boga ahora para los adolescentes. les propongo a todos, saben mi mail, svergadamujica con G, @gmail.com. Y ahí manden, nos pueden mandar todos los temas que quieran y sean necesarios hablar. Este es un espacio para abrir el corazón, para escucharnos entre todos. Y después más adelante, marzo, abril, bueno, se harán talleres, la idea es con chicos adolescentes y preadolescentes, y también orientación a los padres, orientarlos y darle herramientas en cómo ayudar a sus hijos a atravesar las etapas, ¿no? Es un tema Sí. tan interesante. Esto, no sé, Enrique, ¿qué hora tenés? Yo lo tengo un poco adelantado al reloj. Ya son las 11 menos cuarto. Ah, falta un Y poquito. es importante lo que vos decís, ¿no? Toda la, Mm.
los ataques que hay sobre la juventud y la búsqueda de los jóvenes de siempre de modelos de identificación y de Y el modelos sentido, virtuosos. ahí está el Sí, sentido de encontrar, la vida de cada adolescente, qué es lo que quiere, qué está buscando, ¿no? Esta sí, preadolescencia que están como, siento que saltaron una generación, no viven la infancia, la niñez, que es lo más lindo, eh, saltan, ¿no? De generación, pero también todo la tele, los medios publicitarios y todo hacen que se salteen etapas. Así que es muy importante que cada uno viva su etapa, claro, claro, así ¿no? es, así A es. ver si Y Enrique que acá me quedó aprendamos, alguna pregunta. sí, ¿Cómo? Perdón. sí, te oigo, te oigo. Sí. Acá, bueno, ¿qué sería para vos la dimensión espiritual? La O dimensión sea, espiritual es un aspecto muy, muy interesante y no tiene que ver con religiosidad, sino se habla de la dimensión biológica, la dimensión psicológica para abordar a una persona, pero la dimensión espiritual es la capacidad que tiene todo ser humano de poder autodistanciarse, mirarse, confrontarse con su propia vida, sentir, reaccionar y autoconocerse, y que ese proceso lo lleve a tomar decisiones. Esa es la dimensión espiritual, confiar en las potencialidades que tiene un ser humano para poder cambiar y no hablar de un determinismo que es lo que pareciera que tiene más importancia o que tiene mucho peso, por supuesto que sí que lo tiene, todos los que sean los condicionamientos del ser humano, pero también tiene el ser humano la posibilidad de tomar decisiones y de cambiar, a pesar de que aparentemente está condicionado. A mí, si me permitís, me gustaría invitar a las personas que te siguen o a los oyentes a, a investigar y a pedir informes en el Instituto para la Familia. Hay una formación muy interesante que hacemos de 3 años en orientación familiar. Y si quieren pedir informes pueden hacerlo a info.institutoparalafamilia@gmail.com y de esa manera pueden buscar informes de cómo es esta orientación. O si no, en mi Facebook, en Enrique Piñeiro. Lo cierto es que creo que toda persona debe, de alguna manera, capacitarse, inclusive para ser un buen padre. A pesar de la precariedad, de las imperfecciones que todos tenemos, hay cosas que se pueden aprender y que se pueden poner en práctica para mejorar el diálogo, la familia, y para que la familia misma pueda encontrar el sentido, como hablamos hoy, que es el tema principal de la charla a la que me has convocado, el sentido de la vida, encontrarle un significado a la existencia, a pesar de los condicionamientos heredados, de la historia familiar, del árbol genealógico que le ha tocado en suerte y de las situaciones del entorno que ha vivido a lo largo de su vida. En la consulta la persona puede sentirse realmente aliviada, realmente se le puede sentir que saca un peso de encima y que puede vivir con mayor flexibilidad y plenitud. y Enrique, la importancia también de las preguntas hacia uno mismo, ¿no? Preguntarse quién soy, qué quiero, qué proyectos tengo. Es muy importante eso del tema de la esperanza, tener buenos proyectos, aunque sea cortito, no importa, ¿no? Pero tener una meta, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero de mi vida, eh, hacer una revisión, si hay algo que tenga que sanar, bueno, voy para atrás, eh, cicatrizo esa herida, pero de ahí, del punto de partida donde estoy parada, avanzar, dar un paso, ya el hecho de dar un paso adelante, ya es ir adelante. Y de eso se trata también de un buen trabajo, y es fácil y no nos lleva mucho tiempo, cada uno, es esas preguntas de autoconocimiento, es ir al espejo. Cada uno en su casa vaya al espejo y mírese, mírense, quiéranse, acéptense. Hago una mueca y ¿por qué la hago? Y me miro el ojo a ver quién soy. Es la mejor forma de hasta de reírnos de nosotros mismos con el espejo. Y ahí no hay máscaras que ocultar. Ahí está la identidad tal cual
se me presenta enfrente mío. Es bárbaro, el trabajo del espejo y otro trabajo que yo siempre digo y recomiendo como sugerencia es, bueno, les parecerá un poco gracioso, es el alcaucil. ¿Qué pasa, el alcaucil? Nosotros en la vida, ¿por qué nos ponemos corazas y capas y capas? Por ejemplo, la cebolla. ¿Qué pasa con la cebolla? Nos hace llorar. Entonces no dejemos la cebolla. Entonces vayamos al alcaucil. ¿Para qué? Saquémonos, hay que despojarnos, sacar nuestro peso, nuestras mochilas, llegar a nuestra identidad, o sea, el alcaucil, sacar esas capas, esa protección, esa coraza que tenemos y llegar acá a nuestro corazón, al corazón del alcaucil, y ahí preguntarnos, ¿qué quiero? Sí, lo Bueno, cierto es que no es fácil ni puede hacerlo uno solo. Generalmente se necesita una ayuda, un obvio, acompañamiento para poder lograr esto. es muy Y eso es lo importante eso, importante, el estar con otras personas. acompañamiento y sí, y la ayuda, ¿no? Profesional. Enrique, te Sí, agradezco muchísimo, creo que ya son las 11 menos 5 y la idea es que no se corte cuando estemos hablando. Así que bueno, perfecto. yo les quiero Gracias por tu agradecer. invitación. Muchas gracias. No, gracias a vos, Enrique, gracias a todos por estar. Les digo mi mail de vuelta, sbargadá@gmail.com y también el de Enrique. Nos pueden mandar preguntas de lo que sea, que entre Enrique y yo se los podemos ir contestando, así que no duden en consultarnos todo lo que quieran. Para eso estos espacios son para ustedes, para hacer luz para otros. Abrazo gigante para todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por tu invitación. A vos, Enrique, gracias a todos. Chau, chau. Chao. Gracias.